Vemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. El Evangelio de San Mateo nos ha presentado a Jesús enviando a los 12 discípulos, que a partir de entonces son llamados enviados porque apóstol significa enviado. Nos dio una lista donde aparecen de dos en dos los enviados, los apóstoles, y nos dice que Jesús les dio poder para expulsar demonios, para sanar todo tipo de enfermedades, y nos dijo también que los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les advirtió que debían ir sin provisiones, ni dinero, ni morral con su lonche, ni debían confiar en las cosas de este mundo. Deberían estar confiados en la providencia, porque donde fueran tenían derecho a su salario y debían de portar la paz y el anuncio de la cercanía del reino. Y así como les advirtió de que la mies era mucha y pocos los trabajadores, también les dijo que iban como ovejas en medio de lobos. Les ha dicho claramente Jesús que iban a ser tratados como su propio maestro, que no podían ser entre sus expectativas ser tratados de mejor modo que su maestro o que el amo de casa, que era Jesús. A él lo llamaron Satanás y a ellos también podía pasarle lo mismo. Les dijo que los perseguirían en las sinagogas, serían azotados, pero también los iban a presentar ante gobernadores y reyes para dar testimonio de la fe en Jesús. Pero Jesús les garantizó que no tenían necesidad ni siquiera de preparar su defensa al comparecer ante los tribunales, sean judíos o paganos. Ellos deben estar tranquilos porque el Espíritu del Padre les va a inspirar cuanto deben pronunciar delante de los jueces, y ellos en esos lugares darán testimonio de Jesús. Les hizo saber, porque no pueden tener falsas expectativas, que un hermano iba a entregar al hermano, el padre a su hijo, y que iban a ser odiados por su propia gente a causa del nombre de Jesús. Pero debían perseverar hasta el fin para poder salvarse. Entre las medidas prudenciales cuando había problemas o hubiera en el futuro, si en un lugar lo rechazaban, debían de trasladarse a otro más. Y así Jesús los ha preparado para el futuro. Van a intentar silenciarlos, impedir que lo que Jesús les ha enseñado, sea en privado, sea en público. Ellos no lo deben pronunciar según las autoridades o quien los persigan.
Pero Jesús les dice que ellos deben anunciar lo que Él les ha enseñado a todos a la luz del día, y lo deben decir proclamándolo desde lo alto, sin temor a que los maten. Las persecuciones, por lo tanto, serán a muerte, pero ellos deben confiar en el Señor, que los cuida, como cuida a las aves que caen en la trampa del cazador solo cuando el Señor lo permite. Todo aquel que en esta prueba de las persecuciones sea decidido y no se arredre ni se amedrente por el peligro de muerte, será premiado. A la hora del juicio, Jesús se pronunciará en favor de él. Pero es aquí donde inserta estas palabras San Mateo y nos dice que no deben suponer ni pensar que Jesús ha venido a traer la paz a la tierra, porque en medio de las familias de los que habitan en los lugares donde ellos están o de donde ellos proceden más todavía, porque es en sus propias casas, el discípulo tendrá problemas porque él va a enfrentar al hijo con su padre, son 2 generaciones, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Y esto pone en advertencia a los discípulos de la seriedad de las persecuciones y dificultades con los que van a toparse. Deben, por lo tanto, decidirse a quién van a preferir: a su propia familia y estar en paz con ellos, no exponerse para nada y evitar problemas, o mantenerse fieles a Jesús. Ya les ha dicho que algunos van a entregarlos sus propios parientes a la muerte, y ahora les vuelve a anunciar: van a ser perseguidos como por la espada en su propia familia, una generación contra la otra, y sus propios enemigos serán los de su familia. Y es en este momento en que Jesús los hace que hagan una seria reflexión, que se pregunten a quién prefieren, si aman más a su padre o a su madre que a Jesús, por lo que pueden preferir estar en paz con su familia y quedarse en silencio y no anunciar el reino de Dios y el mensaje de Jesús. Entonces no son dignos de Jesús. Puede ser que no sean sus ascendientes ante los que se sientan presionados, sino sus descendientes, su hijo o su hija, y que no quieran tener problemas con ellos, y entonces prefieran estar en armonía con ellos y eviten anunciar el reino de Dios. Y entonces dice Jesús: este que actúe así no es digno de mí. Todo esto lo harán para salvar su propia vida, y salvar su vida también puede significar la manera de vivir, evitar problemas en su propia familia, o al grado de evitar que los entreguen, como ya les ha dicho antes Jesús, sus propios parientes a la muerte. Los discípulos que, por salvar su vida, eviten hablar del Evangelio o en el nombre de Jesús o de la causa de Jesús, van a perder su vida al final. Pero quien pierda su vida por mantenerse fiel a Jesús, al final salvará su vida y no se va a perder. Continúa Jesús diciendo lo que va a suceder con los destinatarios de su anuncio. Si alguien los recibe a ellos, no los recibe directamente a ellos, porque el enviado representa a quien lo envió, y es Jesús quien los ha enviado. Pero Jesús dice que quien los recibe a ellos recibe a quien los envió, que es Jesús. Pero más allá todavía, ellos son representantes del Padre de Jesús que los ha enviado. Y esto, para quienes actúen así en favor del Evangelio, no será inútil, porque tendrán una recompensa dependiendo de cómo hayan visto a los enviados de Jesús. Si los ven como profetas, su recompensa será como de profetas. Si se las dieron como justos, su recompensa será como justos. Si les dieron un vaso de agua por ser discípulos de Jesús, también tendrán su propia recompensa.
Y después de haberles dicho esto, Jesús se retiró también él a anunciar el reino y predicar en otras ciudades. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.